bendiciendo. Antes de que se sienten, permítanme por favor suplicarles que me acompañen a Ezequiel, el libro de Ezequiel, en el capítulo 37. El libro de Ezequiel en el capítulo 37. Es un pasaje muy conocido. Ezequiel capítulo 37. Es un pasaje muy conocido por todos y vamos el día de hoy nuevamente a repetirlo y vamos a intentar entenderlo. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. Los niños pueden salir con sus maestras. Antes de que leamos el texto, los niños pueden salir con sus maestras. Ezequiel capítulo 37, verso 1 al 14. Dice la palabra del Señor, la cual leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ezequiel 37, 1 al 14. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije: Señor, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendón sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Y me dijo luego: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza, y somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Padre, déjame, Señor, antes de comenzar, suplicarte, Dios de gloria, que tu espíritu venga también, Señor, sobre cada hueso que haya en este lugar. Padre, que tu espíritu sea obrando en los corazones de cada hermano y en el mío también. Dios, que tu espíritu sea dándome la capacidad, la habilidad, el poder y la llenura suficiente para extender tu palabra, siendo, Señor, que soy solamente un hombre. Padre, que tu palabra obre con poder en mis hermanos. Que tu palabra obre, Señor, con poder en medio nuestro, y que tu espíritu sea dándonos certeza de lo que tú estás intentando decirnos a través de este texto. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien saben ustedes que estamos predicando las parábolas del Antiguo Testamento. Y en las parábolas del Antiguo Testamento hemos llegado al libro parabólico por excelencia. En el libro de Ezequiel hay más parábolas que en cualquier otro libro de toda la Biblia, incluyendo el Nuevo Testamento.
desde el capítulo 15 hasta el final del libro de Ezequiel, tú encuentras casi que por cada capítulo una o dos parábolas por capítulo. En este momento nos atañe una de las enseñanzas más evidentes del Antiguo Testamento conforme a la voluntad de Dios en lo que Él hace en su pueblo. Y esta es la parábola del valle de los huesos secos. Y digo parábola no porque el mismo texto profese que es una parábola, al contrario, el mismo texto profesa que es una visión de Dios para Ezequiel, en la cual el Espíritu lo toma y lo lleva y lo pone en el valle de los huesos secos, que muy seguramente es uno de los valles más conocidos hoy en día, donde todavía la guerra continúa siendo el pan de cada día. Usted escuchará constantemente en las noticias sobre las constantes guerras que hay en esta zona del mundo, en la Franja de Gaza. La Franja de Gaza es un valle que está dividiendo lo que es la zona que Palestina cree que es de ella y la zona que Israel cree que es de él. Así que en esta zona constantemente hay guerras todo el tiempo, inclusive hasta el día de hoy. El texto que nosotros acabamos de leer tiene una intención clara, la intención de demostrarle al pueblo de Israel que Dios no lo ha desamparado para siempre. Y en torno a eso, el autor intenta hacernos notar que Dios es el que obra en las personas que no pueden hacer nada por su propia cuenta. Si usted lee un poco los últimos versículos que lo hicimos la semana pasada, de Ezequiel, en el capítulo 36, se dará cuenta que Dios está prometiendo al pueblo de Judá, al cual llama Israel, al pueblo de Judá retornarlo a su país. Y retornado a su país, allá darles un espíritu nuevo, colocar dentro de ellos un nuevo corazón, un corazón de carne, ya no un corazón de piedra, sino quitar el corazón de piedra y darles un corazón de carne y lavarlos con agua limpia y poner su espíritu dentro de ellos. En el capítulo 37 de Ezequiel, el Señor, mediante esta visión de Isaías, está dando una explicación parabólica. Si tú te das cuenta, al final de nuestro pasaje, el Señor explica el significado de esta visión de Ezequiel. Así que vamos entonces a dividir, hermanos, nuestro texto el día de hoy para poder entenderlo de una mejor manera. Lo primero que el autor está escribiendo es un llamamiento detallado en un momento específico. El Señor está colocando a Ezequiel en el valle de los huesos secos. Por eso nos da una descripción de la visión. Lo coloca en un lugar particular. Después de eso, le da una primera encomienda. La primera encomienda es: di a estos huesos esto. Luego de ello, le da una segunda encomienda. Nuevamente, Ezequiel, di a estos huesos esto. Y finalmente, nos da una explicación y aplicación de la parábola. Ahora veamos primeramente cómo es que él de manera detallada está diciéndole a Ezequiel cuál es la condición al mostrarle una visión. Él le dice en el versículo 1: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. Usted se encontrará en muchas partes del libro de Ezequiel esta misma expresión: la mano de Jehová vino sobre mí y el espíritu de Jehová me tomó. Ocasionalmente él dirá: me tomó por los pelos. Ocasionalmente él dirá: me llevó. Ocasionalmente él dirá: me puso. Pero siempre está hablando de una obra que el Señor está haciendo en Ezequiel, que es el profeta. El profeta no tiene solamente la labor de decir lo que va a pasar. Esa es una mala interpretación de lo que es la profecía. La profecía no es solamente una aclaración de eventos futuros, sino que es una explicación de eventos presentes y un llamamiento a someterse al pacto de Dios.
Es decir, que lo que Dios está haciendo con Ezequiel, igual que lo que hizo con Jeremías, e igual que lo que hizo con Jonás, e igual que lo que él hizo con Zacarías, igual que lo que él hizo con Malaquías y con cualquiera de los demás, es tomar un locutor. La persona, el profeta, es un locutor que va a hablar en nombre de Dios las palabras de Dios. Normalmente las palabras de Dios no eran palabras nuevas, sino que eran las mismas palabras siendo aclaradas por medio de un personaje en el presente. Dios hoy está diciéndole por medio de Ezequías al pueblo las mismas palabras que él le dijo al pueblo en el tiempo de Samuel. Ahora, ¿cuáles eran esas palabras? Bueno, comúnmente lo que hacía el profeta era repetir las palabras del pacto. ¿Cuál era el pacto? Si tú guardas estas leyes, estos estatutos, entonces yo te bendeciré, pero si no lo haces, entonces vendrá sobre ti mortandad, vendrá sobre ti hambre, vendrá sobre ti enfermedad, la tierra estará desierta, no vendrá la lluvia, pestes, hambrunas y plagas será lo que le acontecerá al pueblo. Así que la labor del profeta constantemente era repetir las condiciones del pacto al pueblo para que el pueblo se volviese al pacto que había hecho con Jehová en un tiempo pasado. Aparte de eso, la labor del profeta era decirle al pueblo en el presente que lo que le estaba aconteciendo era el resultado de que se había apartado del pacto de Dios. Así que le decía, esta hambre viene por esto. El estar siendo expatriados, llevados a la cautividad de Babilonia, ha venido por esto. El que Dios se haya apartado ha venido por esto. El que ya no escuche las oraciones ha venido por esto. Dios, en su providencia, llama al profeta para que en el tiempo presente exhorte al pueblo a cumplir el pacto pasado. Pero aparte de eso, cada uno de los profetas fue agregando mayor revelación sobre la condición lamentable del pueblo de Israel. Y la condición lamentable era la misma condición que cualquiera de los extranjeros, que cualquiera de los gentiles. Y es que su corazón era duro, era un corazón de piedra. Y por eso no podía cumplir de manera mínima lo que Dios había mandado para su pueblo. Esto evidentemente no llevaría a nadie a que quisiera al profeta. La gente nunca querría al profeta, porque a la gente le gusta que se le digan palabras bonitas, le gusta que se le diga que el día de mañana va a tener carro, casa y beca. A la gente no le gusta que le digan que el día de hoy esto le está aconteciendo porque es que no está buscando al Señor con corazón sincero. Eso no le gusta a las personas. Y al pueblo de Israel tampoco le gustaba esto. Así que a causa de esto ellos aborrecieron a los profetas y los mataron. Particularmente a este profeta que tenemos aquí en nuestro texto, lo mataron en el patio del templo. ¿Sí? A la gente no le gustaba que se le dijera que estaba rompiendo las leyes de Dios, y por eso este tipo de acontecimientos les estaban sucediendo. Ahora, pero a pesar de lo que está pasando, particularmente en nuestro texto, a pesar de ello, el pueblo se encuentra siendo llevado cautivo a Babilonia, y Dios está utilizando a Ezequiel para que le dé palabras de ánimo a este pueblo rebelde. Y las palabras de ánimo han venido de forma progresiva siendo expuestas a través de parábolas. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 16, Dios utiliza la parábola del matrimonio pactual adulterado para decir que Judá era una doncella virgen que se volvió una adúltera y le pagó a sus amantes para que tuvieran relaciones con ella, y que al final se corrompió de tal manera que Dios, después de haber traído sobre ella juicio y haberla desamparado, vuelve y la limpia y la recibe de nuevo otra vez. Luego, en el capítulo 18, él muestra que lo que está haciendo él lo está haciendo porque el pueblo de Israel de ese tiempo se ha corrompido, y no porque lo hizo el pueblo de otro tiempo anterior.
En el capítulo siguiente, que es el capítulo 19, utiliza nuevamente otra parábola, en el 20 otra parábola, en el 21 otra parábola, y así hasta que llegamos finalmente a nuestro texto, en el cual Él está mostrando la condición del pueblo de Israel y lo que Él hará en el futuro. El profeta Ezequiel, particularmente, ha de ser un profeta que tenía una gran dificultad para entender entre lo que era real y lo que era solamente una visión, porque constantemente durante su vida de ministerio Dios le dio visiones asombrosas en las cuales demostró verdades espirituales, las verdades celestiales que ninguno de los demás hombres había podido ver hasta ese momento en su tiempo, ni siquiera Elías. Pero Ezequiel tiene una relación particular y un oficio particular que Dios está desarrollando a través de él. Así que cuando el texto nos está diciendo que la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu, está hablando de ese trance, ese éxtasis espiritual que llevaba a Ezequiel a ser transportado a lugares celestiales para entender verdades humanas que nosotros pudiésemos comprender en nuestro lenguaje. Así que él es transportado de allí, de este lugar donde se encontraba, y es puesto en el Valle de la Matanza. El Valle de la Matanza había de ser un lugar en donde se había presentado una guerra tremenda entre dos ejércitos, y esa guerra había dejado a todos los hombres sobre la faz del campo, ni siquiera los habían enterrado, habían quedado muertos allí porque era muy difícil enterrarlos. Jeremías en el capítulo 31 nos dice que en aquel tiempo no serán llorados ni serán planidos, bueno, creo que sí es planidos, sí, ni serán recogidos, sino que quedarán como estiércol sobre la faz del campo. La forma en la cual estos militares que estaban peleando estas dos guerras quedaron en medio del campo fue que nadie los lloró, nadie los enterró, nadie los fue a buscar, porque eran miles de miles los que habían quedado en el campo. Hace solamente unos años atrás en Haití se presentó un terremoto de baja magnitud, pero nosotros, comparado con otros, no, claro que fue alta, pero comparado con otros, pero nosotros pudimos ver cómo es que las personas no eran recogidas ni eran enterradas. Lo que hacía el Estado para poder librarse de ese montón de cuerpos muertos fue echarlos en una volqueta y luego hacer un hueco, ir y arrojarlos allí. Tú puedes buscar en cualquier lado y vas a encontrar los videos cómo es que eran arrojados como estiércol en un hueco. Nadie los lloraba, nadie los buscaba, nadie estaba interesado por ellos, eran cientos. De esa misma manera, la visión de Isaías lo está colocando en un lugar donde se luchó una guerra pasada, no una guerra presente, sino una guerra pasada, donde lo único que quedaba allí solamente eran los huesos de los militares que habían estado peleando en la guerra, y no había ninguna persona en realidad, todos eran solamente huesos. Ezequiel nos da de manera detallada en este momento entonces algunas características que tenían esos huesos que se encontraban en aquel lugar, ¿sí? Lo primero es que nos dice que estaban en medio de un gran valle. Ese era el lugar preferido para las guerras. Luego dice que él pasó por ellos alrededor, y dice que estos eran muchísimos. Así que no era como un hueso, no eran unos cuantos, sino que eran muchísimos los huesos que se encontraban allí. Imagínate un momento, por favor, los huesos, no las personas. Cuando una persona se muere, al cabo de 5 años más o menos promedio, ya están solamente sus restos, solo sus huesos. Y el que pesaba 150 kilos, ahora solamente pesa unos 2 o 3. ¿Sí? Ya el volumen bajó. Lo que se veía mucho es poco, pero aquí, en este momento, lo que debería verse poco, todavía se ve como mucho. Son muchísimos los huesos que se encuentran sobre la faz del valle o del campo, ¿sí? Y luego él da un detalle más, dice: y por cierto,
secos, pero no cualquier sequedad, sino secos en gran manera. Él está dando detalles particulares con respecto a cómo se encuentra el estado de estos huesos en el campo. Ellos están secos, secos en gran manera, son muchísimos y se encuentran sobre la faz del campo. No es lo común. Lo normal es encontrar en una fosa común, como pasó o fue descubierto solamente hace unos 2 meses, cerca de un orfanato católico, cerca de 400 niños que habían sido enterrados allí por el trato que le daban estas monjitas. ¿Sí? Estos no se encontraban en una fosa común, se encontraban sobre la faz del campo, un símbolo de que estos cuerpos que se encontraban allí no le importaban a nadie. Nadie fue a recogerlos. Los dejaron sobre el campo. Ahora, esto es lo que entonces hace Dios después de que Ezequiel da el análisis de cómo es que él está viendo el estado de los huesos que se encuentran en el campo. Y esta es la primera encomienda de Dios a Ezequiel. Le dice en el versículo 3: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y le dije, Señor, tú lo sabes. Algunas traducciones, como la Nueva Versión Internacional, dice, Señor soberano, tú sabes. Lo que está intentando es darle a Dios el control total sobre lo que Él puede hacer, inclusive con los huesos. Y Él le dice, Señor, son huesos, tú sabes. Tú tienes todo el poder para hacer con ellos lo que quieras. Si tú dices que vivan, vivirán. Él está descargando en la soberanía de Dios el hecho de lo que Él decida hacer con los huesos, eso pasará con los huesos. Hermano, detente un momento, porque lo que te estoy diciendo es que el hueso, por su propia cuenta, no puede convertirse otra vez en hombre. Lo que te estoy diciendo es que debe haber una intervención divina. El Dios soberano del cielo tiene que dar su aval para que ese hueso se convierta en hombre. Lo que te estoy diciendo es contrario a lo que la iglesia moderna ha enseñado a las personas. La iglesia moderna le ha enseñado a las personas que ellos deciden si se van al cielo o al infierno, que ellos deciden si creen o no creen, que ellos deciden si se salvan o se condenan. Y lo que yo estoy diciendo es totalmente contrario a eso. Lo que yo les estoy diciendo es que cualquier persona podrá decidir tal cosa solamente si antes de eso el Dios que es soberano le dice a ese hueso que viva. Pero la encomienda no se queda solamente allí. Él continúa diciendo, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. No descarte de entrada la conclusión, porque debemos empezar por ella. Él dice, y sabréis que yo soy Jehová. El motivo por el cual estos huesos secos sabrán que Él es Jehová es porque Él de forma anticipada ha hecho una obra gloriosa en ellos. Sin que Dios haga una obra en los hombres, ellos no conocerán a Jehová. Pueden saber que existe un Dios, pero nunca sabrán quién es ese Dios que hace soberanamente lo que quiere en el universo. Él está diciéndole a los huesos que están secos en gran manera que nuevamente se conviertan en hombres. Y lo que está viendo en este momento Ezequiel, tú debes imaginarlo para poder entenderlo. Los huesos se encuentran en el piso, se encuentran secos en gran manera, es decir, que están muertos hace mucho tiempo, de tal manera que sus cuerpos ya se descompusieron, los buitres ya se los comieron, los gusanos ya hicieron su trabajo, y mucho tiempo después, entonces los huesos se han secado porque están expuestos al calor del sol. Ahora,
Esto no es de hace un día anterior. Dios no está de repente rescatando a un agonizante. Él está reviviendo a un muerto que lleva mucho tiempo de estar muerto. Hermano y amigo, tú no puedes hacer tu parte mientras Dios hace la suya. Es imposible que tú hagas tu parte, porque tú no te encuentras enfermo, agonizante, sino muerto de mucho tiempo. Y como tú no te encuentras enfermo, agonizante, entonces Dios no puede hacer su parte y tú la tuya, sino que Él tiene que hacerla absolutamente toda, porque tú estás muerto de hace mucho tiempo. El muerto de hace mucho tiempo solamente puede revivir si alguien externo a él viene en algún momento y ejecuta en él una labor particular para que él pueda nuevamente volver a la vida. Esto no se trata de muertos vivientes. Los muertos vivientes estaban recién muertos. Estos son muertos de hace mucho tiempo y ya secos, y ya solamente sus huesos están en ellos. Ahora, lo que está haciendo Dios es que está diciéndole a Ezequiel, ¿ok? Tú dices que yo sé eso, entonces haz esto. Lo primero que Él está demandando de Ezequiel es que Él certifique que eso que Él está diciendo es una verdad absoluta en su vida. Ezequiel, si yo sé, entonces diles. Ezequiel, si yo puedo, si yo tengo el poder, si soy soberano, entonces diles que vivan. Usted nota por un momento, hermano, que lo que está haciendo Dios es probar la fe de Ezequiel. Lo que Ezequiel acaba de decirle a Dios es que Él es soberano, que Él sabe. Señor, tú sabes. Bueno, Ezequiel, si yo sé, entonces haz esto. Esta es la labor que yo te demando. Diles a esos huesos que se junten, diles que vengan tendones sobre ellos y que venga carne sobre ellos, porque yo soy soberano. Si tú crees lo que estás diciendo, entonces hazlo, Ezequiel. Hace solamente un momento Ezequiel acababa de decir a Dios, Señor, tú lo sabes. Bueno, Ezequiel, entonces haz esto. Diles a esos huesos que vivan otra vez. Hermanos, ¿cuánto necesitamos nosotros de creer en lo que Dios nos dice que tenemos que creer? Tú le dices, Dios soberano, gracias, ayúdame en este problema, y Dios te dice, Dios soberano, bueno, entonces diles. Y tú dices, no, pero es que esa persona llevo predicándole 20 años y no se ha convertido. No, es que esa persona lo veo como es que le golpea a su esposa, veo que no les lleva ni comida siquiera. Cualquier persona va a creer en, pero esa persona. Y tú le dices a Dios en tus oraciones, Dios soberano. Dios está diciéndole a Ezequiel que crea abiertamente en eso que ha acabado de mencionar. Ezequiel, si tú crees en mí, entonces dile a estos huesos que hagan esto y ellos van a hacer esto. Y efectivamente, Ezequiel lo hace. Él les dice a los huesos. Okay, la prueba ha pasado en su primera instancia. Él menciona los huesos y él dice, profeticé, verso 7, profeticé pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había espíritu en ellos. Hermanos, aparte de que el texto nos está enseñando el poder de Dios, también nos está aclarando que la obra de Dios es progresiva y que continúa siendo progresiva en nosotros, y que en medio de la conversión de los incrédulos habrá un gran estruendo en sus vidas y también a nuestros oídos y también muy probablemente a nuestros ojos. De repente tú no predicas a alguien y el día de mañana se levantó siendo tan maduro espiritualmente como tú. Ella y él tendrán que llevar un proceso en el cual Dios irá purificándolo y será estrepitoso a tus oídos.
Y escucharás que cae y vuelve a caer y sostiene este pecado y lo vuelve a repetir y está progresivamente siendo perfeccionado por Dios. Lamento profundamente los cristianos que con falta de dolor, en su boca profesan palabras de juicio contra niños en la fe, en vez de ser aliento y leche para ellos. Lo que está pasando en este momento es que la palabra de Dios está siendo efectuada, se está cultivando aquello que efectivamente Dios ha dicho que sucedería. Él está viendo la obra siendo llevada a cabo, porque creyó que esto que Dios había dicho, efectivamente lo pensaba realizar. Pero eso no es todo. Luego viene una segunda encomienda. La segunda encomienda, hermanos, la encontramos entre el versículo 9 y el versículo 10. La segunda encomienda le dice el Señor nuevamente a Ezequiel y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso Dios tiene autoridad únicamente sobre las cosas materiales y no es más grande su autoridad aún sobre las cosas espirituales? ¿A qué espíritu es al que él se refiere? Bueno, la ilustración que él está utilizando debe ser entendida en dos sentidos. El primero es el sentido de que son personas que aparentemente se ven completas, pero que les falta algo. Y el siguiente sentido es el sentido de que eso que les falta solamente puede venir a ellos a través del Espíritu Santo. Las palabras que él utiliza en esta parte del texto como espíritu se refiere al espíritu humano, no al Espíritu Santo. ¿Sí? A pesar de que en nuestra Biblia, la Reina Valera utiliza la palabra espíritu después de los dos puntos, esta palabra ha de ser más entendida como el espíritu del hombre. Y aquí necesito hacer una claridad doctrinal para ustedes. ¿Sí? Cuando la Biblia dice que nosotros nos encontramos muertos espiritualmente antes de conocer a Cristo, claro, muertos espiritualmente, no está enseñando que hay una tercera parte en nosotros que está muerta y tiene que ser revivida, sino que está diciendo que una parte de nuestra alma o de nuestro espíritu está siendo totalmente contraria a la obra de Dios. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que el hombre no es tripartito, él no está dividido en cuerpo, alma y espíritu, porque hay una gran dificultad para nosotros entender eso. La razón de la gran dificultad radica en que la explicación que la teología moderna ha tenido con respecto al tema es que tú te mueres y entonces el espíritu que es de Dios vuelve a Dios y tu alma se va a donde sea. Si tú te vas al infierno, déjame preguntarte, ¿dónde estás? ¿En el cielo o en el infierno? Porque una parte de ti, mitad, se encuentra en el cielo y la otra mitad se encuentra en el infierno. ¿Dónde estás tú en realidad? Hay otra gran dificultad con esta interpretación, la dificultad de que pensar que una parte de cualquier hombre, aunque sea pecador, va a Dios sin haber pasado por Jesucristo, es aceptar que una parte de nosotros no se encuentra contaminada por el pecado, porque vuelve a Dios y al Dios solamente está lo que es totalmente santo. Nada tan santo como Él estará donde Él está. Aceptar entonces que nosotros tenemos una tercera parte que no necesita ser redimida por Jesucristo para estar en el cielo, es aceptar que una parte de nosotros no se encuentra contaminada por el pecado. Y esto es falso, porque todo nuestro ser ha sido contaminado por el pecado. ¿Cómo entonces nosotros debemos entender al hombre? Nosotros debemos entender al hombre como un alma que tiene un cuerpo. Nosotros somos un ser integral, alma y cuerpo. Y la Biblia solamente en una ocasión, en toda la Escritura, pareciera enseñar que el hombre está dividido en tres partes. Si tú has estudiado mínimamente algo de teología, entenderás que es un soberano pecado hacer doctrina de un solo versículo.
¿sí? Tú necesitas toda la Biblia para poder entender el pensamiento de la Biblia. Vas a encontrarte, apreciado hermano y amigo, que en ninguna parte de la Biblia menciona que una persona al morir salió su alma y su espíritu, sino que siempre utiliza solo una de las dos, y salió su alma o y salió su espíritu. La razón es que el hombre está compuesto efectivamente de una parte material y de una parte inmaterial, y esa parte inmaterial que podemos llamar alma o espíritu está incapacitada para buscar a Dios, sino que desea las cosas que son contrarias a Él. Eso es a lo que la Biblia le llama estar endurecidos del corazón o muertos espiritualmente. Es decir, que cuando la Biblia nos enseña un capítulo anterior de que Dios sacará el corazón de piedra y nos pondrá un corazón de carne, no está hablando de este músculo humano, sino que está hablando de nuestro ser interior. Nuestro ser interior, que es duro para buscar a Dios, será quebrantado y ahora será dócil en su búsqueda del Señor. Ahora, lo que el texto que estamos leyendo nos está enseñando es que ese hombre que es duro y que no quiere buscar a Dios está muerto y necesita ser revivido. Y está muerto es porque esa muerte va a perseguirlo para siempre. ¿Sí? La Biblia habla de esta muerte que el hombre natural posee como la muerte que finalmente le arrastrará al infierno. Y por eso dice que yo soy y estoy acá para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Cuándo? Cuando nos muramos, por supuesto que no. Desde que nosotros conocemos a Cristo, tenemos vida y la tenemos en abundancia, porque Él ha quitado el corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Él ha tomado los huesos secos y les ha puesto carne, tendones y espíritu en ellos. El hombre sin Dios es desalmado, ¿no? Pero no porque no tenga alma, sino porque es duro en su corazón. Es duro. Ahora, lo que ha pasado con el pueblo que se encuentra aquí, el valle de huesos secos que se encuentra aquí, es que aparentemente, según los ojos de los hombres, ellos están vivos. Según la apariencia, tienen carne, tienen tendones, tienen huesos, pero no hay espíritu en ellos. Les falta que el espíritu venga a ellos para que tengan vida y la tengan abundantemente. Y esta es la segunda encomienda de Dios a Ezequiel. Ezequiel, pero no te fijes solamente en lo que estás viendo. Hay algo más allá. Ellos no tienen espíritu. Esta es una segunda petición más difícil de creer que la primera. La primera requería que él confiara plenamente en el Dios que él estaba diciendo es soberano. Y esta requiere que él entienda que sus ojos naturales no pueden discernir lo que solamente Dios puede discernir y él solamente puede ver. Y es que están muertos porque no tienen espíritu. Ahora, Ezequiel entonces ha cumplido lo que Dios le ha mandado y él ha dicho al espíritu: espíritu, ven de los cuatro vientos, como cuando Dios dice: y recogeré mis hijos del norte, del sur, del oriente y del occidente, como cuando Él dice que el espíritu es como el viento que hace lo que quiere y nadie le dice a dónde va ni de dónde viene. De esta manera Ezequiel debía confiar en que el espíritu llegaría hasta ellos para que tuvieran vida. Pero hermanos, no perdamos el foco, porque es una visión. Esta visión necesita ser entendida. Y Dios sabe que por su propia cuenta Ezequiel necesita poder comprender la parábola, pero él no lo va a poder hacer. Y él decide explicarle qué es lo que el valle de los huesos secos significa. ¿Qué es lo que significa el valle de los huesos secos? Bueno, Ezequiel no se refiere a los muertos espirituales en el mundo. Bueno, Ezequiel no se refiere a la condición futura de los creyentes. Bueno, Ezequiel no se refiere a la resurrección de los creyentes dentro de los muertos. ¿Qué es lo que significa? Le dice, me dijo luego: hijo de hombre, estos huesos son la casa de Israel.
Así que a quien se está refiriendo directamente la parábola, entonces es a los huesos que se encuentran secos en ese lugar. Los huesos que se encuentran secos en el valle es el pueblo de Israel que está endurecido en su corazón y que Dios los ha desamparado por esta causa. Así que como Dios los ha desamparado porque se han rebelado contra Él, se encuentran en este lugar y Él dice: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. La nación de Israel, que es Judá particularmente, se encuentra en Babilonia, se encuentra sufriendo en Babilonia y se encuentra apartada de Dios en este lugar. Y Él dice: pero a pesar de que ellos son los huesos secos, yo voy a hacer esto. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Es una repetición del texto anterior. ¿Qué estaba repitiendo el texto anterior? Decía: yo los traeré de regreso a vuestro país. Así, capítulo 35, versículo 22. Por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santifiqué mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y mira lo que dice: y yo os tomaré de las naciones, y os recogeré de todas las tierras, y os traeré a vuestro país. Dios está prometiendo al pueblo de Judá, que se encuentra cautivo en Babilonia, que de todas maneras Él lo va a retornar hacia su lugar, porque Él no estará aislado con ellos para siempre, sino que volverá otra vez y los traerá. ¿Cuándo? Cuando el emperador Ciro da el decreto de que el pueblo de Israel regrese nuevamente a Jerusalén. Y dice: y entonces cuando eso pase, sabréis que yo soy Jehová, cuando abran vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Y escuchen: y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor. Ahora, yo necesito que tú entiendas la verdad clara del Antiguo Testamento, de que las profecías no son solamente aplicables al tiempo presente, sino también al tiempo por venir. Esa nación de Israel que Él retornaría a su país, nos aclara Cristo en Mateo 24, que realmente es la iglesia la única que tiene un corazón transformado, porque el Espíritu de Dios está en ellos. En Juan, en el capítulo 14, Cristo dice: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Cristo aclara al pueblo de que Él se iría para que otro mayor que Él viniese, el Espíritu de verdad, el cual estaría con vosotros y en vosotros. Aunque Dios cumplió su promesa de llevar nuevamente el pueblo de Israel hasta el lugar en el cual ellos habitaban, el Espíritu no estaba en ellos. ¿Cuánto tiempo pasó desde que retornaron nuevamente a Jerusalén hasta el momento donde el Imperio Romano los gobernó? ¿Cuánto tiempo pasó desde allí, desde que vino Cristo hasta que el Imperio Romano decidió destruir Israel? Pero Él está prometiendo que ese regreso sería eterno y solamente puede ser cumplido en el Israel celestial, el cual es la iglesia. Hermanos, lo que Él está prometiendo es nuevo nacimiento. Sí, es verdad, Dios obró con Israel de esta manera, pero Él está prometiendo nuevos nacimientos. Tan secos es el valle de los huesos secos y requieren nacer nuevamente. Ahora, yo necesito aplicar este texto a sus vidas, porque si yo no aplico este texto a sus vidas, solamente estoy dándoles una clase de historia
de Israel. Y usted conoce tal vez más historia de Israel que yo. Pero Cristo aplicó este texto para hablar de los creyentes. Recuerda que un hombre vino de noche a preguntarle ciertas cosas a Jesús. Un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo viene a Cristo y le dice: Maestro, Rabí, sabemos que has venido de Dios porque tú haces todas estas señales. Y Cristo le responde a Nicodemo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cristo está diciéndole a Nicodemo que solamente los regenerados son parte del reino de Dios. El reino de Dios entonces es un reino que está puesto en este mundo, avanzando en este mundo, pero que solamente pertenecen a Él los que han nacido de nuevo. Los huesos que de repente han tomado carne son los únicos que pertenecen a ese nuevo reino. Y le pregunta a Nicodemo: ¿acaso una persona puede nacer por segunda vez? ¿Puede meterse otra vez en el vientre de su madre? Y Cristo le responde: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Apreciado hermano y amigo, el texto está diciéndote con claridad que puede que hasta el día de hoy tú hayas vivido en tu inmundicia, siendo un valle de huesos secos, siendo una calavera en este mundo, siendo una persona que ha habitado en este mundo, pero que realmente no tiene vida en sí mismo. Hoy es el momento. Cristo está diciendo abiertamente que el que toma carne, el que escucha la palabra profetizada por alguien, esa persona entonces tiene vida nuevamente. No importa lo anterior. Él está diciendo que si tú haces esto, pertenecerás a este reino. ¿Cuál reino? El reino de Dios que se extiende en el mundo y que no tendrá fin jamás. El mundo podrá acabarse, la iglesia siempre continuará. El mundo podrá morirse, los creyentes han tenido vida eterna, tienen vida y la tienen en abundancia. Lo que Él está diciendo es que expuestos a la palabra de Dios, entonces tendrán vida. Pero no se queda allí, apreciado hermano y amigo. Tú que has estado con nosotros o en la iglesia cristiana durante mucho tiempo, que pareces estar vivo, pero estás muerto. El Señor está dándote siempre la oportunidad y el privilegio de que escuches su palabra y nazcas de nuevo. Aunque te veas entre las ovejas, puede que seas una cabra. Aunque te veas en medio del trigo, puede que seas cizaña. Y Él está diciendo que aunque la apariencia se ve como de un creyente, aún les falta el Espíritu. El valle de los huesos secos es un claro ejemplo de la necesidad de nacer de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo para ser parte del pueblo del Señor. El nuevo nacimiento no se da por cumplir un cierto protocolo, porque seas el más espiritual, porque cumplas todos los reglamentos. El nuevo nacimiento se da por la voluntad gloriosa de Dios, y allí tú no tienes parte, sino el deseo profundo de nacer de nuevo. Hermano, si tú puedes buscar al Señor, es porque de forma predeterminada el Señor te había buscado a ti. Cristo lo resume de esta manera: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Él sabe que el Espíritu Santo lo ha regenerado, pero su vida pasada se vuelve desconocida, y el tiempo futuro, lo que Dios hará contigo, en cierto modo también. El que es nacido del Espíritu es espiritual, el que es nacido de la carne es carnal. Ahora, yo necesito aplicar esto en dos sentidos también. Uno, en el sentido de los huesos receptores de la gracia de Dios, y otro en el sentido del profeta enviado con el mensaje de Dios.
El receptor es aquella persona que, independiente de aquello en lo cual ha vivido durante todo su tiempo, Dios lo rescata. Él tiene el poder para hacer venir carne sobre ti, independiente de quien tú hayas sido, hermano. Él tiene el poder para rescatarte de la pornografía, de la homosexualidad, de ser un ladrón, de defraudar a tus padres. Él tiene el poder para sacarte de todo lo que consideras ser un valle de huesos secos. Él tiene el poder para darte de su gracia y hacerte parte de su reino. Tú debes escuchar su voz. El autor de Hebreos diría: si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy es el momento donde Dios está mostrando de manera parabólica que lo que tú eres, un valle de huesos secos, puede ser convertido en un ser humano que vivirá para siempre. Hoy, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Pero también en otro sentido, Dios está colocando esto en un interlocutor humano, Ezequiel. Un interlocutor que Dios ha preparado a través del camino, mostrándole grandes señales y que necesita creer. Hermano, querido hermano y amigo, tú necesitas dejar de ser un fariseo. Cuando tú vas en las noches a orarle a Dios, diciéndole que Él tiene poder, pero cierras tu boca para que Dios transforme vidas como estas, huesos secos, tú estás dudando de Dios, no estás confiando en aquel que cada noche dices creer. Tú necesitas creer eso. Tú necesitas creer que Dios es poderoso para levantar valles de huesos secos, que Él transforma las cosas que llevan mucho tiempo muertas y les da nuevamente vida. Tú necesitas creer que tu vecino va a confiar en el Señor si Él lo desea. Tú necesitas creer que por la palabra de Dios los muertos vuelven a la vida, que por la palabra de Dios el pecador se arrepiente, que por la palabra de Dios predicada por tu boca es que Él continúa transformando pecadores. Necesitas creerlo. Tú necesitas creer que Dios puede sacar a la gente de la indigencia. Tú necesitas creer que Dios puede salvar a homosexuales, rescatarlos de su condición. Tú necesitas creer que Dios puede salvar gente que ha cometido los peores delitos, que Dios puede salvar a tus hijos, a tu esposo, a tus vecinos, a los que están cerca de ti, porque Él es poderoso. Si tú no crees eso, aparte de haberte convertido en un fariseo, tú no vas a tener fruto en lo que tú haces. Si tú no crees que Dios tiene el poder para hacer esto, es porque no te has sentido en medio del valle de huesos secos. Hermano, en el lugar donde Dios te ha puesto hay un valle de huesos secos, que lo único que necesitan es que tú les proclames lo que Él te ha dicho que debes proclamar, que tú les proclames la palabra del Señor. Es lo único que necesitan. Dios no le ha dicho a Ezequiel que vista muerto por muerto. Él no ha dicho que teja los tendones de cada uno. Él lo único que ha dicho es que hable, que abra su boca y proclame que este Dios glorioso hará esta gloriosa obra con ellos. El lugar donde sea que Dios te ha puesto es el lugar indicado. La condición que sea que tú tienes es la condición indicada, sea porque tú vendes bolis o sea porque vendes carros, sea porque tú eres el profesional más docto del país o el campesino más indocto de todos. El lugar donde te ha puesto es el indicado y solo necesita esto de ti: que creas. Cuando tú crees, hablas. Cuando tú no sabes lo que dices, pero crees, hablas. Cuando tú no crees, callas, porque no has conocido el glorioso Dios que hace estas gloriosas obras
entre las personas. Hermano, ¿cuándo fue la última vez que viste a un pecador arrepentido? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste una vida destrozada por el pecado de este mundo, llegar a los pies de Cristo y ser reformado nuevamente? Siempre que tú cierres tu boca, más dejarás de ver estas cosas. Y siempre que tú abras tu boca, más verás el poder de Dios obrando en pecadores como nosotros. Vamos, hermanos, ahora. Rey, tú conoces nuestro corazón. Nosotros fuimos uno de esos huesos. Nosotros fuimos de aquella muchedumbre que estaba seca en gran manera, Dios. Y por tu palabra hemos sido revividos, Dios de gloria. Padre, pero hemos callado. Hemos dejado de ver tu mano poderosa, Señor. Ya no nos sorprende la maldad del mundo y tampoco nos inquieta. Señor, ahora vivimos cómodos en nuestra casa mientras nuestros vecinos se matan. Dios, ahora vivimos cómodos frente a la televisión mientras el indigente se corrompe más. Señor, ahora no nos sorprende estar caminando en medio de un cementerio, en medio, Señor, de un mundo caído en desgracia y en pecado. Dios, ahora nada mueve nuestro corazón, nuestro amor por el mundo y los perdidos se ha enfriado. Hemos sido, Señor, las presas mismas del avance de la civilización. Dios, preferimos estar metidos en nuestro iPad, en nuestro teléfono móvil. Preferimos, Señor, estar metidos, inmersos en la fantasía de la televisión. Preferimos, oh Dios de gloria, nuestra propia diversión y entretenimiento antes que untarnos de lo que está pasando en el mundo. Dios, no hemos ido, Señor, a alcanzar a los perdidos. No hemos predicado, Señor, ni siquiera a nuestra propia familia. Dios, hemos dejado de creer que tú levantas este valle de huesos secos y lo conviertes en vida. Dios, nos hemos apartado a un lugar u otro, hemos perdido la noción, preocupados por la teoría y dejando de hacer la práctica, Señor. Dios, hemos buscado nuestros propios caminos, igual que Israel. No nos dolemos, Señor, por la prostituta, no nos dolemos, Señor, por el indigente. No nos dolemos, Señor, por los amigos. No nos dolemos, Señor, porque el mundo continúa yendo hacia el abismo y tu juicio se levanta todo el día y tu ira se infla más y nosotros disfrutamos el placer del mundo, Señor. No pensando en las cosas celestiales, eternales, sino centrando nuestra vida en lo temporal. Oh Dios, hemos valorado más nuestro aquí, nuestra comodidad presente. Estamos pensando siempre en acrecentar nuestros lujos y comodidad en el mundo, mientras las almas, Señor, continúan yéndose al abismo. Amado, despierta en nosotros amor y fe. Coloca en nosotros fe para creer que tú continúas resucitando a los muertos, que tú continúas, Señor, colocando tendones y huesos en aquellos que nosotros pensamos están secos en gran manera, que tú continúas obrando en los más duros de corazón, que eres un fascinado por rescatar los contradictores y hacerlos parte de tu pueblo. Dios de gloria, ayúdanos, Señor, a creer en esta gloriosa verdad, a que nuestras manos se alcen al cielo, a glorificar tu nombre cuando vemos los pecadores arrepentidos. Dios, que nuestro corazón se ensanche, sabiendo que nosotros pertenecíamos a ese valle de huesos secos y que tú por gracia, no por nada que hayamos hecho, sino por tu amor hacia nosotros, has decidido darnos vida nuevamente. Señor, gracias por habernos hecho parte de ese pueblo, Dios.
todos aquellos que tú conoces en su corazón, que el Espíritu no está en ellos, Dios, ayúdanos a poder continuar exhortándolos al arrepentimiento, a la fe, a la gloria de tu Hijo, Señor. Ayúdanos, oh Rey, a caer de rodillas al ver tu nombre. Ayúdanos, Señor, a glorificarte con nuestras voces, a gritar al cielo, Señor, la grandeza de tu nombre. Cuando vemos, Señor, que el mundo caído no puede soportar tu poder y tu presencia, Señor. Ayúdanos a nosotros a llevar tu nombre en alto, a elevar la bandera de tu gloria, a exaltar en la frente el nombre de Cristo de todos aquellos, Señor, que han creído en ti y que podemos, Señor, nosotros impactar proclamándoles tu palabra. Ayúdanos a creer que esta obra tú la haces y a confiar, Señor, en que no es nuestra, es tuya, nuestra la boca, tuyo el mensaje, tuyo el poder, tuya la gloria, Señor, para siempre. Amén.